La Revolución Francesa. En este vídeo les mostraremos las causas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un acontecimiento en la historia, el cual comenzó en 1789 con la toma de Bastilla. Fue un conflicto político y social, y fue provocado principalmente por el hecho de que la burguesía quería cambiar la estructura del gobierno en su totalidad, y por tanto se enfrentaron los intereses entre el clero y la nobleza con los del tercer estado. Sus consecuencias a corto plazo fueron la victoria de los intereses burgueses y el pasar a un gobierno republicano. A largo plazo provocó el hecho de que en prácticamente todas las naciones de Europa el tercer estado se enfrentara a los estamentos privilegiados. Actualmente se observa que en casi todos los estamentos del mundo los estamentos privilegiados no son los únicos con poder e influencia en el gobierno y en la toma de decisiones. En el siglo XVIII, la población aproximada de campesinos era de 23 millones, los cuales trabajaban en pequeñas propiedades pertenecientes a un señor y cumplían con las obligaciones feudales. Además, los campesinos se encontraban agravados con impuestos extenuantes en favor del rey y una serie de impuestos indirectos. Cuando los impuestos no eran pagados, se les confiscaba el ganado e instrumentos, incrementándose así sus deudas. La respuesta lógica de los hombres era en forma de pequeñas sublevaciones, pero estas eran rápidamente sofocadas para evitar problemas de los señores de la tierra. Otra causa de importancia en el sistema económico eran los impuestos señoriales. Se trataban de los más duros e impopulares. El régimen feudal pesaba sobre todas las tierras. Los derechos señoriales abarcaban desde los derechos de caza a moler el trigo. Además, el señor conservaba la propiedad directa de las tierras y los campesinos pagaban por ellas réditos anuales. Para apreciar el nivel del régimen feudal había que apreciar no solo los impuestos, sino las vejaciones y abusos que daban lugar. El siglo XVIII fue un siglo de dificultades para la economía francesa. Una mala cosecha en 1788 y 1789 y un difícil invierno agudizaron aquella crisis. Las malas cosechas repercutieron en los campesinos, pero también afectaron a las clases pobres urbanas, a quienes se les duplicó el coste de la vida. Además, se dio una excelente cosecha de vino, lo cual produjo una disminución del precio de este hasta que ya no salía rentable su producción. Por tanto, este fue otro factor que aumentó el paro en Francia y agravó su crisis. El empobrecimiento del campo se tradujo a una reducción del mercado de manufacturas, provocando una crisis industrial y un aumento del paro. Otro causante de esta revolución fueron, aparte de las condiciones de la pobreza del campesinado citadas anteriormente, los salarios. El salario de un obrero variaba considerablemente. Un albañil, por ejemplo, ganaba 40 sueldos y un ebanista ganaba hasta 50. Esta cantidad es poca teniendo en cuenta los elevados precios que alcanzaba el pan, que en crisis podía llegar a los 20 sueldos. Además, el obrero debía alimentar y alojar a toda su familia. Todas estas causas condicionaron que la Revolución Francesa se diera, ya que debido a las desigualdades sociales se exigían diversos cambios que condujeron a la revolución. Pero no solo las causas económicas causaron la revolución, también las del sistema social de base estamental. A finales del siglo XVIII, la sociedad seguía siendo estamental, es decir, existían diferentes grupos sociales, los cuales se ordenaban por privilegios, siendo la nobleza y el clero los grupos con más privilegios y el tercer estado el que menos. La nobleza y el clero estaba en la cumbre de la pirámide social. El poder de uno estaba dado por el otro, es decir, el rey tenía su poder porque el clero decía que su poder era dado por Dios. El clero también obtenía beneficios, ya que el rey le dejaba cobrar el diezmo. De esta manera siempre se apoyaban el uno a otro, por lo que las votaciones por estamentos siempre quedaban 2 frente a 1. El tercer estado no tenía privilegios, era el que de alguna manera mantenía la sociedad en pie, ya que era el grupo que trabajaba las tierras, realizaba el comercio, construía las casas, servía en los palacios, creaba y administraba bancos, etc. Y además el que mediante sus impuestos mantenía la sociedad. Si esta clase no existiera, las otras dos clases tampoco, ya que es la base de la pirámide. La burguesía es una parte
del tercer estado, es decir, sin privilegios, la cual en estas revoluciones comenzó a ganar terreno a la nobleza, ya que era una gran potencia financiera, controlaba el comercio y la industria. Creció en número y también en cultura. La razón por la cual se quería este cambio era por el hecho de que el tercer estado, siendo el que más trabajaba, no tenía privilegios y era la clase más desfavorecida. La burguesía y el tercer estado, los nobles, con la petición del rey para cobrar los impuestos, por tanto exigieron la convocatoria de los estados generales, en donde el tercer estado propuso el voto por cabeza y la duplicación del voto del tercer estado. Todos los hombres buscaban algún tipo de cambio social y político. La sociedad tenía un estado de ánimo reformista. Parecía que se acercaba una gran revolución en el gobierno. En el siglo XVIII, Francia contaba con un sistema político de régimen absolutista. Este sistema fue otra causa de gran importancia y trascendencia para la revolución frente al sistema con más importancia o con mayor repercusión en los últimos 12 milenios, la Revolución Francesa. El sistema político francés se caracterizaba por un gobierno absolutista, en el cual la situación política fiscal se basaba en el cobro de impuestos directos e indirectos. Además, aparte de la concentración del poder del rey en todos los ámbitos, los nobles y clérigos eran los dos grupos sociales los cuales ostentaban la mayor influencia política frente al tercer estado, el cual no poseía más que el poder de un voto en cualquier convocatoria. Con esto se afirma cómo influía el sistema estamental en la organización política, afirmando por tanto cómo el tercer estado no concentraba ningún tipo de poder, ya que nunca en la toma de decisiones en contra de los estamentos privilegiados podía ganar. El sistema de voto francés se caracterizaba porque existía un voto por grupo social, es decir, por estamento, y votaban la nobleza, el clero y el tercer estado. Este sistema conllevaba diferentes consecuencias, como el hecho de que, en caso de que se planteara una reforma, las cuales se propusieron masivamente en esta época en la que se auguraba una revolución, o querencia de forma en cualquier convocatoria la cual fuera desfavorable para los grupos privilegiados. El tercer estado, al tener un voto contra dos, nunca conseguía las reformas que exigía. Por tanto, Calonne propuso en la convocatoria de los estados generales el doble voto para el tercer estado y el voto por cabeza. El rey aprobó la propuesta de doble voto para el tercer estado, pero no aprobó la propuesta de voto por cabeza, porque de esa manera el rey podría verse fuertemente perjudicado por las decisiones tomadas en las diferentes asambleas, además por la presión que ejercían sobre él los nobles. En la época de la Revolución Francesa, el Estado, mediante su organización política fiscal, que daba privilegios a la nobleza y al Estado, destinaba mucha parte de sus ingresos en la realización de diferentes obras exigidas por el rey en pleno momento de crisis. Esto fue causante también de la Revolución Francesa, ya que el tercer estado exigía cambio en cuanto al hecho del destino del gasto del dinero del Estado. Estas han sido todas las causas de la Revolución Francesa, revolución la cual fue el inicio del sistema de las clases estamentales y del sistema absolutista a las que se conocen actualmente.